Ya. Ya, entonces chicas, hoy día la clase es formas de comunicación no verbal, ¿ya? Entonces es también una manera de expresarse al momento del tema de la atención al cliente, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es la comunicación no verbal. ¿Ustedes qué más o menos se imaginan sobre qué es comunicación no verbal? No se imaginan, si do por base, ¿no? Profesora, buenas tardes. La comunicación no verbal es el por medio o con una simple mirada. Con gestos, ¿no? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, a mi manera, ¿no? Definir la comunicación no verbal es los que son con gestos, Sí, la que son las personas que utilizan gestos, ¿no? Para tratarse de comunicarse. sí. Es que todo es la expresión, ¿no? Los gestos que se puede, Es que igual se cuando demuestra. bueno, un cliente no habla, pero con sus gestos a veces le dicen mucho, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Dice, ¿qué es la comunicación no verbal? A ver, Bueno, una arriba no había nada. ¿Cómo? ¿Quién lee a ver esta diapositiva? Yo, profesor, Ya. la comunicación no verbal. La Ujú. comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios. Es decir, gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual. Son algunos de los recursos que utilizan. ¿No? Entonces ustedes mismos han dicho, ¿no? Los gestos, los signos, ¿no? Sin palabras, ¿no? La forma, la expresión corporal, ¿no? La postura. ¿Se acuerdan que yo les decía que en la atención al cliente la mayoría de las personas que están en esa área pues manejan una postura erguida, ¿no? Una postura con una mente positiva, ¿no? Se van bien maquilladitas, ¿no? Y su manera es esa postura de ese trabajador de atención al cliente da una buena expectativa, ¿no? Y está comunicando comunicando una expresión de actitud, ¿no? La expresión facial, ¿no? A veces cuando algo, bueno, si hablamos de atención al cliente y que queremos que el cliente se sienta a gusto, pues, ¿no? Una mejor sonrisa, ¿no? O gestos que le haga sentir cómoda al cliente, ¿no? O cómodo. Contacto visual, ¿no? El lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje corporal igual, ¿no? La postura en que como tú manifiestas algo, ¿no?
La conducta no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización. ¿Quién lo lee estos 5 puntos? Dice, define nuestra identidad, demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos, ayuda a acotar y a comprender los mensajes, transmite emociones y sentimientos, influye en los demás y en nosotros mismos. ¿No? Entonces, esta conducta no verbal, ¿no? Define nuestra identidad. Cuando habla de define nuestra identidad, ya habíamos hablado, ¿no? Que siempre las personas que están en esa área, más que todo, ¿no? Especialmente, tienen esa presencia, ¿no? Inclusive en la forma de vestirse, en la forma de pararse, ¿no? Demuestra una persona formal, ¿no? Y inclusive si ustedes se han dado cuenta también, si hacemos un poco de diferencia y comparamos la formalidad con la presencia, ¿no? Formal, nosotros a veces hablamos de formal, es un pantalón de vestir y una camisa, ¿no? Es un vestir formal, pero muchas veces se ha visto en los bancos, ¿no? O en algunas tiendas, por ejemplo, yo he visto en Movistar, en Claro, ¿no? Que ya las chicas no se van netamente formales, ¿no? Sino que utilizan el sport elegante, como se podría decir, ¿no? Un jeansito y su camisita, ¿no? Por adentro, entonces le refleja formalidad y también le refleja alegría, ¿no? Jovialidad a la persona en que va a atender, ¿no? La persona a la que va a atender. Entonces, tú ves así una persona de esa manera vestida. Entonces, eso no es porque se le dio la gana hacer su uniforme así de la persona, ¿no? Sino que ha realizado una serie de análisis para hacer sentir al cliente más a gusto, ¿no? Demostrarle una identidad de formalidad, pero no de seriedad, mejor dicho, ¿no? Sino de alegría, jovialidad, ¿no? En la manera en que, cómo es su postura, o de repente, ya, nenito, ya estoy en clases, ¿no? Entonces, a eso se refiere con define nuestra identidad. Demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos, ¿no? ¿Cómo lo demuestra? ¿No? Hablábamos la actitud, ¿no? La forma en que, cómo te expresa su cara facial, mejor dicho, ¿no? Su gesto facial, ¿no? La sonrisa, ¿no? La alegría, esa actitud despierta, ¿no? Ayuda a acotar y a comprender los mensajes, ¿no? También es parte de, ¿no? Las señalizaciones, los gestos, te ayudan a comprender un mensaje que se está transmitiendo. Transmite emociones y sentimientos, ¿no? Que siempre el área de atención al cliente transmite emociones, sentimientos de alegría, actitud positiva, ¿no? De que siempre, siempre, por siempre van a buscar que el cliente se sienta a gusto, ¿no? Que el cliente se sienta a gusto. Entonces, tras de una persona que atiende, que hace atención al cliente, hay personas detrás de ellos, ¿no? Entonces, para que esas personas que están en esa área se sientan en la libertad y puedan tener esa actitud positiva, las personas que están tras de ellos también, ¿no? También ellos tienen que incentivarles, ¿no? Darles un ambiente laboral ameno, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? De repente tuviste un disgusto con tu jefe, con tu compañero de trabajo y estás molesta, ¿no? Y viene un cliente y yo por casualidad o se te salió, ¿no? Desfogaste con la persona o le diste una mala cara, entonces esa mala impresión ya le cayó, ¿no? Es una comunicación
una comunicación negativa, se podría decir, ¿no? Si estaríamos hablando de atención al cliente, ¿no? De una comunicación que no tiene, ¿no? Que afecta a la empresa, ¿no? Que no es no es una expresión que al cliente le haga sentir a gusto, ¿no? Entonces, siempre en esa parte, para que el personal de atención al cliente tiene que también ser tratado, ¿no? O tener un ambiente laboral ameno, ¿no? O de repente, siempre en sus lugares de atención hay aire acondicionado, ¿no? Para que, para que, para que también, ¿no? Porque a veces la mucha calor te estresa, entonces todo tiene que estar balanceado, se podría decir, para demostrar una emoción positiva, ¿no? Si estamos hablando del tema de atención al cliente, la estrategia es de siempre buscar demostrar una actitud positiva, ¿no? Y se influye en los demás y en nosotros mismos, ¿no? Eso ya redondamos a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? O sea, la comunicación que tú transmites influye en los demás. Entonces, si hablamos de atención al cliente, esa comunicación facial o no verbal que tuviste es la primera impresión del cliente y de acuerdo a esa actitud que tú le muestras, hace que a esa actitud que tú le muestras hace que también su actitud del cliente se adecue a la tuya, ¿no? Si tú le atiendes todo alegre, atento, inclusive cariñoso, se podría decir, el cliente lo hace lo mismo, ¿no? Hace lo mismo, ¿no? Se siente así, ¿no? Cómodamente. Pero si de repente, en un mal momento, ¿no? Le atiendes o le hablas muy fuerte, el cliente suele confundirse, ¿no? Suele confundirse y si el cliente también viene de un anterior caso de, no sé, pues un mal día, un mal momento, entonces como que viene y está en la empresa. Entonces, muchas empresas tratan de evitar eso, ¿no? Y por eso existe capacitaciones para los trabajadores, ¿no? De cómo atender al cliente, cómo controlar sus impulsos, ¿no? A ver si ustedes tienen una acotación, eh, un aporte, una pregunta, de repente una pregunta para mí, o de repente un aporte que ustedes lo relacionan estos puntos con la vida real, ¿no? En sus trabajos. Les escucho. Chicos, ¿están ahí? ¿Alguien quiere acotar alguna idea? Sí. Creo que está aprovechando lo entendido. Bueno, los que ya trabajamos, ya creo que tenemos un poquito de experiencia sobre eso ya. Claro, ¿no? Si tú ves el tema, lo vas y lo relacionas de frente a un tema que te haya pasado, ¿cierto? De Sí, repente lo puedes profesora, compartir. solo que como dice, estamos en atención al cliente, creo que así venga el cliente de mal humor, lo que sea, nosotros tenemos que atenderlo siempre con con buena atención, darle esa sonrisa, darle un buen trato, pues, ¿no? Soportar, mejor dicho, a todo tipo de clientes. Claro, ¿no? O sea, eso es lo que te recomiendan en las capacitaciones, ¿no?
hay muchas veces que en empresas pequeñas suele pasar que no existe tanta capacitación a sus trabajadores, ¿no? Y no se dan cuenta que es parte base de una empresa para su progreso, capacitar a sus trabajadores en el tema de atención al cliente, ¿no? Cómo controlar sus impulsos, cómo controlar, porque normalmente somos seres humanos, ¿no? Tenemos, de repente algunas personas somos más enérgicas, más que nos molestan mucho más rápido, de repente hay otras personas que son más pacientes, ¿no? Entonces esas personas que somos más enérgicos, suele pasar que reciben, ¿no? Recomendaciones de que a pesar de que el cliente sea una persona alterada, tú tienes que mantener la postura, ¿no? La postura de la paciencia, aunque por dentro te estés reventando, pero la paciencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante y en algunas pequeñas empresas suele no aplicarlas, ¿no? Y a veces dice, pero ¿por qué esa empresa quebró? ¿Por qué esa empresa Profesora, no sigue adelante si tenía un buen producto? Sí, te escucho. no decía, he ahí el tema de autocontrol, creo yo, del tema de las personas que atienden a los clientes, porque puedes tener, bueno, el que atiende al cliente puede tener un montón de problemas y estar de cólera y todo. Es ahí donde practicas mucho el autocontrol. Claro, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro, autocontrolarte, ¿no? De tus emociones. Puedes haber tenido un mal día, pero no puedes tratar mal a tu cliente. No lo puedes hacer, ¿no? Porque eso significaría perder un cliente, tener mala reputación de la empresa, ¿no? Y te despiden a ti también. Y te ¿Cómo? despiden, y te despiden, o sea, y despiden al que atiende también. Claro, ¿no? Les despiden Reclamo. y ya va a ser mucho más difícil conseguir otro trabajo en la misma área, en otra empresa, ¿no? Porque suelen llamarte para ver si cómo trabajaste en el anterior trabajo, ¿no? Entonces eso también Por eso, se tiene que en algún tener cuidado. Exacto. no es Mala para recomendación. cuando tú trabajas, o sea, cuando te vas a contratar, te dicen, cuáles son las normas, ¿no? Y una de ellas te dice, no es problema, tus problemas los dejas fuera del trabajo. Cuando ves que ingresas, te olvidas de todo. Para evitar muchas veces eso, la mala atención también. Claro. No se te entendió tanto, entrecortado se escuchó, pero más o menos escuché que cuando entres a trabajar te dicen las reglas más o menos de cuáles, cómo es que te debes comportar, algo así. Eh, Si podrías de nuevo explicarnos la idea. no, te estaba diciendo que por eso en algunas empresas, cuando te van a contratar ya, o sea, te dicen, ¿no? Cuáles son las normas, todo eso. Y si tienes problemas, tus problemas los dejas fuera del trabajo. Una vez que ingresas al trabajo, ya te concentras solamente a atender al cliente, nada más. Es que algunas empresas te dicen eso. Claro, ¿no? O sea, que tus problemas lo dejas en casa y en el trabajo, así estés triste, tienes que demostrar que estás alegre. O así estés molesta, tienes que demostrar que estás alegre, ¿no? Es como si te impondrieran, ¿no? Entonces ahí también, pues, entra a tallar, ¿no? El tema de esto, la conducta no verbal. Entonces, muchas empresas cuidan bastante este tema de la comunicación. Acá hablamos un poco de los conceptos de los canales de comunicación no verbal, ¿ya? Expresiones faciales, dice. ¿Quién lee ese primer párrafo? Expresiones faciales.
Ya, profesora. Ya. Las expresiones faciales son el termómetro más claro que muestra qué tipo de emociones sentimos y dónde focalizamos nuestra atención al comunicarnos. El rostro es capaz de comunicar sin palabras alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. Sí, ya, gracias. ¿No? Entonces, las expresiones faciales, ¿no? A veces suelen decir, esa tal persona es demasiado expresiva, ¿no? Porque hace demasiados gestos, expresiones faciales, ¿no? Es fácil detectarle a una persona, ¿no? De cómo que está alegre, ¿no? Solemos, ¿no? Cuando estamos alegres siempre estamos con la sonrisa en la cara, ¿no? Cuando estamos de sorpresa tenemos una expresión específica de sorpresa, ¿no? Tristeza, pues estamos decaídos, ¿no? Entonces, esas expresiones que se tienen, ¿no? Entonces, incluso en el tema del asco, ¿no? A veces esa parte, hay algunas personas que no se saben autocontrolar en ese tema, ¿no? Ven algo y al toque, ¿no? Al toque, ¿no? Son personas demasiado expresivas. En este tema también, ser demasiado expresivo también no es, claro que te demuestra cómo realmente eres como persona, pero si hablamos de atención al cliente, tenemos que aprender a manejar nuestras expresiones faciales, ¿no? Si estamos molestos por un cliente que es demasiado, no sé, pues no es un tan buen cliente, ¿no? De tratar. Entonces tú tienes que autocontrolarte de demostrar, de disimular de disimular la situación de molesta, ¿no? Y demostrarlo. Entonces, las expresiones faciales, ¿no? Son lo que expresa tu cara, ¿no? Cuando tienes miedo, cuando tienes ira, ¿no? O desprecio, se nota en la cara, ¿no? Gestos. ¿Quién puede leer gestos, por favor? ¿Ya? Son uno de los canales de comunicación no verbal con mayor componente cultural. Hay que saber diferenciar los gestos ilustradores, que son los que acompañan al discurso verbal, de los gestos emblemáticos que tienen sentido por sí solos, y los gestos reguladores o de afecto que nos ayudan, que nos ayudan, creo que es, ¿no? A dirigir la interacción o a transmitir sentimientos. ¿No? Entonces los gestos también son, ¿no? Eh, ya un tema cultural nos habla, ¿no? Entre gestos ilustradores, que son los que acompañan al discurso, el discurso verbal, ¿no? Y los gestos emblemáticos que tienen sentido por sí solos, ¿no? Los gestos reguladores o de defecto eh, que nos ayudan a dirigir la interacción o transmitir sentimientos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emblemático, es el momento cuando uno explica, a los profesores cuando lo ves que cuando explican, mueven las manos, ¿no? Ilustradores también, ¿no? Que demuestran, ¿no? Mayormente en las manos se ve, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos si nosotros, si es posible, lo identificamos, si es una expresión facial, si es un gesto, ¿no? En posturas, ¿quién lo lee?
Yo, profesora. Ya. Posturas. La exposición y la orientación de nuestro torso demuestran el grado de interés y de apertura hacia los demás. Además, las posturas indican el estado emocional y al mismo tiempo influyen en el estado de ánimo. ¿No? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Las posturas es cómo es que tú te presentas, ¿no? Y demuestras tus emociones, ¿no? Y demuestras tu estado de ánimo, ¿no? Normalmente cuando ven a una persona los hombros caídos, solemos decir que esa persona está triste, estresada, agobiada, ¿no? En cambio, las personas que están alegres suelen tener los hombros hacia atrás, ¿no? Con la mirada al frente. Entonces son posturas, ¿no? O el grado de interés, ¿no? Por ejemplo, yo haría un ejemplo en una tienda, ¿no? Y yo llego, yo soy cliente y la persona que está atendiendo, que atiende en ese local, está con el celular, ¿no? Distraído, entonces tú le preguntas, ¿y eso cuánto está? ¿Y eso cuánto está? ¿No? Y como que no te presta atención y está más distraído en el celular, ¿no? Por eso es que mayormente también en las empresas, en algunas empresas suelen eh, eh, ¿cómo se podría decir esto? Solicitarte o imponerte de que el celular durante el trabajo no tiene que estar, ¿no? Entonces, durante el trabajo no tienen el celular. Entonces, ya no te distraes, ¿no? Y puedes prestar atención a esa persona, lo miras, le conversas, ¿no? Estás con una actitud positiva. Entonces, eso es las posturas, ¿no? Y la apariencia, Apariencia. Nos informa de la edad, el sexo, el origen, la cultura, la condición socioeconómica, etc. de una persona. Es de los canales que más influyen en la comunicación no verbal. ¿no? La apariencia, ¿no? La edad, el sexo, el origen, la cultura, ¿no? La condición socioeconómica, ¿no? Acá ya entra a tallar de acuerdo en dónde tú puedes trabajar, ¿no? Una persona joven trabaja en lugares más que todas las personas jóvenes están en las áreas de atención al cliente, ¿no? O dependiendo a qué rubro escogen, ¿no? Si más son mujeres femeninas o masculinos, ¿no? Dependiendo ya ahí al rubro del negocio se podría decir, ¿no? O cuando habla de socioeconómico ya está hablando del tema de la condición, ¿no? De la condición en sí, de por ejemplo, ¿no? De cómo se viste tal persona, ¿no? Y otra persona, ¿no? Esa comparación que se hace, ¿no? De la forma en que se viste, de repente nosotros podemos decir, calificarlo en tal área, ¿no? Porque clase alta, ¿no? Se nota esas personas que son de personas que tienen dinero, ¿no? Andan en una camioneta, qué sé yo, privada, o tienen su moto. O como hay otras personas que utilizan transportes públicos, ¿no? Entonces ahí esa apariencia es de que tú ya estás diferenciando, ¿no? La gente que tiene una clase, ¿no? Tipos de clase, existen tipos de clase, ¿no? A, B, C, D, lo que utilizan mayormente en las municipalidades, ¿no? A, B, C, D, E, creo, hasta E, creo, llega las clases, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja.
¿no? En la edad. Por ejemplo, yo haría un ejemplo en apariencia, en un salón de belleza, ¿ya? Un salón de belleza, en un salón de belleza mayormente, bueno, en el salón de belleza también, pues, ¿no? Hay de ambos, pero mayormente se ve que son personas femeninas las que están en un salón de belleza, ¿no? Las personas femeninas. Entonces, la apariencia, ¿no? Entonces, a veces tú te vas a un salón de belleza y prefieres irte a donde hay femeninas, ¿no? Porque te sientes más en confianza entre mujeres, ¿no? De repente tienen un tema en común mientras te hacen el pedicure, la manicure o el tinte de pelo, ¿no? Entonces, ese, ¿no? Las apariencias, ¿no? Cómo tú escoges eh, en tu atención al cliente, ¿no? Quienes pueden atendernos. Si yo tengo un salón de belleza y entonces tengo que escoger más mujeres, ¿no? Más mujeres porque se van a sentir más en confianza, ¿no? Yo hago un ejemplo, ¿no? Ya, entonces, dentro de eso existen dos tipos de lenguaje, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver el lenguaje kinésico, ¿ya? ¿Qué es el lenguaje kinésico? Es aquel que forma parte de la comunicación no verbal, ¿no? Es parte de la comunicación no verbal. Empezamos, ¿no? Que la comunicación no verbal son gestos, ¿no? Más que todo gestos, signos, expresiones que tú puedes demostrar, ¿no? También llamado lenguaje corporal, ¿no? El lenguaje facial o la expresión facial que tú demuestras. Dice, resulta fundamental y generalmente actúa complementando el lenguaje verbal, ¿no? Pero en ocasiones puede tornarse tanto o más significativo, ¿no? De repente, lenguaje verbal, ¿no? Un documento, pero al momento de explicarlo, pues utilizas expresiones, ¿no? Y acá nos dice que puede tornarse tanto o más significativo, es mucho más significativo la comunicación no verbal que la verbal, ¿no? Es mucho más importante la comunicación no verbal en el tema de atención al cliente, ¿no? El lenguaje kinésico comprende los gestos, la mirada, los movimientos del cuerpo y la postura, ¿no? Por ejemplo, un abrazo, una caricia, un guiño de ojo, ¿no? Ese es el lenguaje, ¿no? O por ejemplo, en las tiendas no les vas a abrazar a todo el mundo, ¿no? La mano, ¿no? La mano le das, el apretón de manos también significa confianza, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estamos en pandemia, ¿no? Entonces, ahora es mucho difícil hacer ciertas acciones de saludo, ¿no? Entonces, ahí hemos cambiado en esa parte de cómo comunicarnos, ¿no? Nos comunicamos de lejos, ¿no? O una topada de puños, ¿no? Pero ya es muy diferente, ¿no? Pero el lenguaje kinésico son gestos, ¿no? La mirada y movimiento del cuerpo. Y acá unos ejemplos, ¿ya? A ver si alguien lo quiere leer. You are now on mute. Ya, pues. Abrir y cerrar rápidamente los ojos. Vergüenza, pudor. Suspirar, melancolía. Juntar las manos debajo del mentón
a modo de rezo, súplica. Levantar el pulgar, aprobación. Guiñar el ojo, complicidad. Sacudir la mano hacia arriba de los ojos, equivalente a apresura. Sacudir la mano hacia uno mismo, equivalente a acércate. Cruzar el dedo índice por delante de los labios, equivalente a silencio o no lo divulgues. ¿No? Entonces esos son algunos ejemplos, ¿no? El resoplar, ¿no? A veces tú estás atendiendo al cliente y el cliente te sigue atormentando con alguna pregunta, ¿no? Y entonces como que, ¿no? Haces eso, ¿no? Como que de fastidio, estés cansado, ¿no? Es una expresión que, claro, se tiene que autocontrolarse, como dice su compañera, ¿no? Abrir y cerrar rápidamente los ojos, ¿no? De vergüenza, ¿no? Suspirar, que significa melancolía, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de lenguaje kinésico, ¿no? Levantar el pulgar, ¿no? Para la aprobación, normalmente hasta por las redes sociales utilizamos, ¿no? Y incluso nos han, ¿cómo se podría decir esto? En las redes sociales existe una serie de emoticones, ¿no? Una serie de emoticones que te hace sentir como si estuvieras haciendo, como si fuera una comunicación no verbal, ¿no? Pero en realidad estás escribiendo, mandando esos emoticones, ¿no? Entonces como si te sintieras frente a esa persona, ¿no? Levantar el pulgar, lo encuentras, ¿no? Guiñar el ojo, ¿no? Que es complicidad, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de lenguaje kinésico, ¿no? De esas señales que tú haces, los gestos que tú haces con la mano, con la expresión facial, ¿no? Y aquí hay otros más ejemplos. Girar la cabeza de un lado a otro en sentido horizontal, dice, ¿no? Negación. Mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo, afirmación. No, son gestos que de repente lo hacíamos siempre, pero no sabíamos que se llamaba lenguaje kinésico, o, ¿no? O si habían escuchado de repente este tipo de lenguaje. Siempre lo hacemos, ¿no? Siempre hacemos esos gestos, pero no sabemos cómo realmente lo califican en el tema de teoría, ¿cierto? Chicas, están ahí. ¿Qué fueron? Yo estoy aquí presente. ¿No? Entonces, solemos hacerlo esto, ¿no? ¿No? De fruncir el ceño, bostezar, ¿no? Taparse la boca con la mano, ¿no? Equivalente a, no lo voy a decir, ¿no? Reír, sonreír, ¿no? La diferencia entre reír y sonreír, ¿no? Sonreír es una simple expresión de la cara, ¿no? Reír ya es como con sonido, se podría decir. Llorar, ruborizarse, ¿no? Normalmente hay personas que suelen hacerse rojitas, ¿no? Cuando
ciertas frases les dicen que puede que les incomode, ¿no? Entonces se sonrojan, ¿no? Cruzarse de piernas, ¿no? Equivalente a me tomo tiempo para esto, ¿no? Son expresiones, ¿no? Que si te, de la manera en cómo te sientas. Dibujar círculos con la mano sobre el abdomen, equivalente a qué rico o qué hambre, ¿no? Entonces, son expresiones que, que lo hacemos normalmente del día a día, ¿no? Salieron algunos, ¿no? Y eso en realidad, chicos, es la idea, que es el lenguaje no verbal, ¿no? Los gestos, la expresión facial que se tiene. Entonces, hay otro tipo de lenguaje que ahorita lo voy a compartir. Lenguaje prosémico. Ya, lo vamos a ver esto, pero tengo que hacer algo. Un ratito.
Ya, este pedacito, porque este es más extenso, lo vamos a terminar la próxima clase, pero más o menos para darnos una idea del lenguaje proxémico, ¿no? Su mismo nombre lo dice, proxémico, a la proximidad que puede existir de una persona a otra, ¿ya? Dice, es aquel lenguaje verbal y no verbal que el hablante utiliza según la distancia que existe entre él y la otra persona, ¿no? A la que le está hablando, ¿no? Dice, este concepto fue propuesto por Edward Hall, ¿no? En el año 1963. Él estudió que el tipo de lenguaje proxémico varía dependiendo de la cultura a la que pertenezca una persona. Por ejemplo, las culturas de origen latino, la distancia de comodidad es más próxima entre las personas que en la cultura europea, ¿no? Lo que acá es de la manera, lo próximo a conversar, ¿no? Acá nos hace el ejemplo de los latinos. Los latinos para conversar suelen estar mucho más pegados, prácticamente, ¿no? Mucho más cerca para tener una comunicación, ¿no? Y lo compara con la cultura europea, que ellos para conversar tienen otra distancia, ¿no? En este caso del tema del coronavirus, nos distanciamos de 1 metro de distancia, ¿no? Hasta incluso 2 metros de distancia por el tema de seguridad, ¿no? Entonces, eso más o menos es la idea de cuál es el lenguaje proxémico, ¿no? De la distancia, ¿no? Entonces dice, la distancia entre los hablantes pueden variar, no solamente según la cultura de los hablantes, ¿no? Sino que también estará determinada por el tipo de vínculo, ¿no? Afectivo o distante entre ambas personas, ¿no? O sea, si es un familiar, pues a veces a tu familiar conversas mucho más cerca, ¿no?
En cambio, si es una persona, es un cliente, no te vas a acercar tanto al cliente como la confianza que tienes, ¿no? Entonces, más que todo habla de distancias, ¿no? De acuerdo al momento, a la cultura, a la situación, ¿no? Si es una persona cercana a ti, ¿no? Un hermano, un primo o tu pareja, conversas mucho más cerca, ¿no? En cambio, si se trata de un cliente, tiene otra distancia, ¿no? Y ahora no diferencia ni familiares ni clientes, no. Ahora todos tenemos que respetar una distancia, ¿no? Entonces, el lenguaje proxémico habla más que todo sobre distancias, ¿no? Y el anterior, el kinésico, hablaba de gestos, ¿no? Tipos de lenguaje proxémico, dicen, ¿no? Espacio corporal, ¿no? En este espacio solo, bueno, a ver quién lo lee para hacerlo más participativo. Como los profesores ¿Quién lee Yo, el tipo de... Ya, ya. tipo de lenguaje proxémico. Espacio corporal. En este espacio solo se deja ingresar personas con muchísima confianza y se utiliza un tono de voz cercano, íntimo y bajo. Por ejemplo, una cena en familia o con amigos íntimos. ¿Hasta ahí no va, profesora, o sigo? Ajá, esa parte sí, para esa parte. ¿No? Entonces el espacio corporal lo hace un ejemplo de una cena, ¿no? De una cena de familia o de amigos, ¿no? Entonces el espacio corporal es el alrededor de la mesa, ¿no? Dependiendo de la cantidad de personas que estén, ¿no? ¿No? Acá habla de personas con muchísima confianza y se utiliza un tono de voz cercano, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que es mucho más en confianza, ¿no? Más cerca prácticamente, ¿no? Cuando tú te sientas al costado de alguien, pues no es más de 1 metro, ¿no? Te separa 30 centímetros de repente, ¿no? De esa persona. Espacio de interacción. A ver si lo sigue leyendo o alguien más que lo quiera leer. A ver, les digo. En Ya. este espacio, las personas están compartiendo un mismo sector o ámbito y existe alguna regla para acceder a él. Por ejemplo, asistir a una clase o conferencia. ¿No? Acá nos encontramos con otro escenario, ¿no? Que ya no estás alrededor de una mesa, ¿no? O alrededor de una sala, sino ahora estás prácticamente con sillas, ¿no? Donde el foro, donde las personas que escuchan están hacia un lado, ¿no? Y la persona que expone está al frente, ¿no? Entonces, como que el espacio, porque tú no conversas con el compañero del costado cuando hay una clase o una conferencia, ¿no? Tú prestas atención a lo que dice el profesor. Entonces, su espacio de interacción es un poco, ¿cómo se podría decir esto? Es como una regla, ¿no? Acá nos dice, en este negocio en este espacio las personas están compartiendo un mismo sector o ámbito y existe alguna regla para acceder a él, ¿no? O sea, todos están compartiendo una misma idea, ¿no? Una misma clase
pero que tiene una cierta regla, ¿no? De que tú conversas o interactúas mayormente con el expositor, ¿no? Y la distancia, pues, suele ser un poco, mucho más, ¿no? Porque para que él pueda ver a toda la audiencia y la audiencia pueda escuchar todo el foro, ¿no? Espacio habitual. Espacio habitual. Dice, en este espacio, un poco más amplio que el anterior, no existe necesariamente acceso mediante un papel o formalidad. Por ejemplo, compartir el transporte público, asistir a una discoteca. ¿No? Acá ya estamos viendo otro escenario, que tú puedes estar con varias personas en un lugar, pero es un transporte público, ¿no? No necesariamente conoces a esa persona, ¿no? O asistir a una discoteca, tú tienes tu círculo de amigos, pero también hay muchas más personas que no necesariamente se conocen, ¿no? Espacio público. Dice, en este espacio no existe un nexo entre las personas. Son espacios sociales amplios y se utiliza un tono de voz elevado. Por ejemplo, un aeropuerto o la vía pública. ¿No? Entonces, los espacios públicos, la interacción que tú haces es ya en general, ¿no? En el aeropuerto, por ejemplo, hablan, ¿no? El vuelo 3030, ¿no? Un ejemplo de de LATAM, ¿no? El vuelo sale a las 7, entonces se está dirigiendo, lo escuchan todos, pero se está dirigiendo a un determinado grupo de personas, ¿no? Entonces, la proximidad de eso está mucho más distante, ¿no? No tiene una interacción directa. Y las vías públicas, ¿no? Ahí entra a tallar, pues, las señalizaciones, ¿no? Pase, adelante, ¿no? De las señalizaciones que puede haber, ¿no? Para toda la... Entonces, también es un lenguaje, una comunicación, ¿no? Que se interactúa, ¿no, chicos? Entonces, eso, la diferencia que podemos sacar en conclusión del kinésico, gestos, y proxémico, que habla de el tema de distancia según el espacio en que te encuentras, ¿no? En la situación en que te encuentras. Chicos, nos quedamos hasta ahí, ¿ya? Porque esto del lenguaje proxémico tiene un poquito más amplio, tiene más temas, pero como ya se nos acaba la hora, lo vemos la próxima clase. Y para la próxima clase voy a estar colgando un examen, ¿ya? Porque la unidad, bueno, yo he partido en cuatro partes, se podría decir, ¿no? Mes a mes. Entonces ya este mes tenemos que tener una nota de examen. Ya, entonces prepárense, revisen toda la información que han recibido, más que todo de la segunda unidad, ¿ya? Para que para que den un buen examen, ¿no? Y se concentren y no vayan a tener sorpresas. Vayan a tener sorpresas en el examen. Profesora, pero no has colgado todavía de la otra clase. Sí, lo he colgado antes. Ya. Pensé. Recién Sí, las porque colgadas, estaba revisándola ayer ya para poder hacer mi trabajo para ayer, no había. Ya, entonces ahí está, pero todavía tienen para colgar su trabajo hasta las 11 y 59. No, profesora, de mí decía
O sea, era hoy día a medianoche. Me refiero de ayer a hoy día a medianoche, porque de mí decía retrasado 14 horas y no sé cuántos minutos. O sea, mi trabajo ya estaba retrasado. ¿Sí? Más por este internet que no podía ni subir, pero no, ya me desesperó. Pero si te ha dejado subir es porque todavía está abierto. Ah, ya. Hasta las 11. 11:59 hasta la medianoche. Pues chicos, entonces nos quedamos hasta ahí y estamos viéndonos la próxima clase, ¿ya? Por favor, solamente he visto que 4 han subido su trabajo. Espero que hasta la medianoche lo suban todos, ¿no? Porque es nota, ¿no? Para que tengan su nota de trabajo, su nota de examen, ¿no? Que estén al día, ¿no? El tema de la asistencia, pues es un poco complicado controlarles. En mi criterio mío, la asistencia, pues en presencial es mucho más importante, ¿no? Pero acá en el tema de virtual, como se graba las clases, claro, sí, no se confíen mucho de eso porque no tienen la opción de preguntar alguna duda que tienen, ¿no? Y pues lo ideal es que estén presentes. Pero por el tema de internet, por el tema que se acabó las megas, existe una serie de dificultades, ¿no? ¿Sí? ¿El examen va a ser así presencial o le vas a dejar también ahí colgado en el campus? ¿Cómo? ¿El examen va a ser presencial en clases o lo vas a colgar en el Lo voy sistema? a colgar igual que la vez pasada, para que ustedes lo llenen. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo llenen, den su examen. Ya, entonces nos quedamos hasta ahí, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.